Fun fact número 1 sobre este guión es que en el momento en que lo escribí decía hace una semana fue mi cumpleaños. Fun fact número 2 es que actualmente igual hace como 3 o 4 semanas ya he perdido la cuenta porque entre pitos y flautas no había momento para grabar este vídeo. Bueno, la cosa es que me hice un año más vieja. Y sin pretender hilar mejor esta introducción, pues se me ocurrió hacer un vídeo respondiendo a la pregunta de ¿por qué envejecemos? Que en relación a todo esto de los cumpleaños también tengo la pregunta de qué cara se supone que tienes que poner cuando te cantan el cumpleaños feliz, porque a mí me parece que la historia de la humanidad no ha conocido un momento más incómodo que el de un grupo de gente mirándote y cantándote. Pero bueno, eso ya supongo que la ciencia estará haciendo su investigación y nos traerá respuestas pronto. Bueno, volviendo a la pregunta de por qué envejecemos, cabe decir que tampoco es tan fácil de responder porque no existe una sola respuesta, al menos que conozcamos. Entendemos por envejecimiento la pérdida progresiva del funcionamiento correcto de la célula, que acaba llevando a un aumento del riesgo de algunas enfermedades como diabetes, enfermedades cardiovasculares, neurodegenerativas o cáncer. La causa general del envejecimiento es la acumulación de daños en la célula a lo largo del tiempo. Hoy en día se conocen varios procesos que tienen lugar en el organismo y que conllevan a este deterioro progresivo y que están muy bien explicados en el paper Hallmarks of Aging o Causas del envejecimiento, que no sé si lo recordáis, pero había un paper muy similar que comentamos en el vídeo del cáncer. En concreto nos presentan estas 9 causas, entre las cuales están el agotamiento de las células madre, la inestabilidad genómica o las alteraciones epigenéticas, entre otros. La cosa es que hasta el momento se ha hecho mucha investigación por separado en cada uno de estos campos, pero tal y como dice el paper, uno de los retos del futuro es desentrañar cómo están conectados estos campos, es decir, cómo intervienen conjuntamente en el envejecimiento. Como veis, hay muchas teorías del envejecimiento y todavía se siguen discutiendo, así que para este vídeo he decidido centrarme en una de las más populares, si no la que más, y de la cual seguramente hayáis oído hablar, que es la de los telómeros. Los telómeros son estructuras celulares que se encuentran en los extremos de los cromosomas. A ver, empecemos por el principio. Los cromosomas. Así, los cromosomas contienen nuestra información genética, que está escrita en nuestro ADN. Y como nuestra información genética dicta básicamente todo lo que somos o hacemos, pues entenderéis que a la célula le interesa muchísimo protegerla. La cosa es que cuando una célula quiere replicarse, tiene un pequeño problemilla. Cuando una célula se divide, tiene que duplicar su ADN, de forma que cada una de estas dos copias de la cadena de ADN terminen en una de las dos células hijas. El problema es que, debido a cómo funciona nuestra biología, en cada división celular se pierde de forma inevitable un poquito de ADN. Y esto es lo que se llama the end replication problem. Para poder copiarse, primero las dos cadenas que forman el ADN se separan. La proteína que se encargará de leer las cadenas y de construir una nueva cadena complementaria es la ADN polimerasa. Pero para hacerlo necesita la ayuda de otra proteína, la ADN primasa, que copiará el primer trocito de esta cadena de forma que la ADN polimerasa solo tenga que prolongarla. Es como si tuvieras que hacer una pulsera súper chunga y no supieras por dónde empezar, entonces viene alguien y te dice mira, la empiezo a hacer yo, así me ves y luego si eso la sigues tú. Pues esto es lo mismo. La cosa es que una vez terminada la replicación, esta cadena iniciadora de ARN se pierde, de forma que queda un hueco en el extremo de forma inevitable, porque la ADN polimerasa no sabe rellenarlo porque no tiene ningún sitio de donde estirar. Esta imagen me parece que es una metáfora súper buena, o sea, es como si intentaras tú pintar el suelo de la habitación y te quedas atrapado en un rincón y te queda ese hueco sin pintar. Bueno, esta es una explicación muy genérica y faltan muchos detalles, pero si queréis un vídeo sobre la duplicación del ADN, pues eso ya es todo otro mundo. Pero aquí lo que nos interesa recordar es que cada vez que la célula se divide, pierde de forma inevitable un poco de ADN. Y esto es súper crítico para empezar porque una célula se divide muchísimas veces en su vida y segundo porque si una célula pierde su ADN, pierde su función. Pero la naturaleza, que es muy sabia, dijo, bueno, pues si cada vez que yo me divido tengo que perder un poco de ADN de forma inevitable, pues voy a meter ahí una secuencia fake y voy a trolear a todo el sistema de forma que si se pierde un poco de ADN cada vez que me divido, pues bueno, paso está. Y esta secuencia fake es lo que son los telómeros, o sea, básicamente son secuencias repetitivas de ADN, o sea, básicamente se repite la secuencia TTAGGG una y otra vez, y cada vez que leo TTAGGG me parece que es como si estuviera Google Translate riéndose. GGG. Así, estos telómeros se encuentran en los extremos de los cromosomas y protegen al genoma de la pérdida de información genética. Y ahora me diréis, vale, esto es muy interesante, pero ¿qué tiene que ver con el envejecimiento? La cosa es que este acortamiento de los telómeros con las divisiones se ha visto que es un factor determinante en el envejecimiento, de forma que la longitud de los telómeros determinaría de alguna forma la esperanza de vida. Por eso es posible que hayáis escuchado hablar de los telómeros como un reloj biológico.
A medida que envejecemos y se acortan los telómeros, llega un punto en que los telómeros son tan cortos que ponen en peligro la integridad de la secuencia de ADN. Y esto es peligroso porque puede dar lugar a la formación de células cancerígenas. Y aquí pueden pasar dos cosas. O bien por una parte la célula muere, o bien por otra parte la célula detiene su proliferación y entra en un estado no replicativo llamado senescencia celular, de forma que el tejido del cual forma parte ya no se regenera y envejecemos. Así pues existe una relación entre la pérdida de los telómeros, la senescencia celular y el envejecimiento. Por ejemplo, varios estudios con ratones han demostrado que el acortamiento o el alargamiento de los telómeros reduce o extiende su esperanza de vida respectivamente. Y se ha visto tanto en ratones como en humanos que cuanto mayor es la edad de un individuo, más cortos son sus telómeros. Y ahora, que yo sé que sois muy avispados, es posible que penséis, bueno, pues el acortamiento de los telómeros es una causa de envejecimiento, porque no inventamos algo para alargar los telómeros. Pero aquí la naturaleza, que es muy sabia, os dirá: cuando tú vas, yo vengo de allí. En efecto, existe una proteína llamada telomerasa, que es capaz de alargar los telómeros, es decir, tiene la capacidad de añadir repeticiones teloméricas a los extremos de los cromosomas, manteniendo así la longitud de los telómeros y por tanto la capacidad de la célula de replicarse. Pero aquí está el truco, esta proteína solo se expresa durante nuestro desarrollo embrionario. Y en la etapa adulta se expresa en algunos tipos de célula, como por ejemplo las células madre, los órganos hematopoyéticos que dan lugar a las células de la sangre, o las células reproductoras, que son los óvulos y los espermatozoides. O sea que la gran mayoría de nuestras células no tienen telómeras. Es por eso que el organismo adulto está condenado a envejecer, porque con las miles y miles de divisiones celulares a lo largo de los años, los telómeros se van acortando. Aunque sí que hay un tipo de células que son capaces de reactivar la telomerasa y de volverse inmortales. ¿Sabéis cuáles son? En efecto, son las células cancerígenas. Ni más ni menos que el 90% de las células cancerígenas son capaces de reactivar la telomerasa y por tanto ganar la capacidad de replicarse ilimitadamente y básicamente de ser inmortales. Por eso también es delicado reexpresar a saco la telomerasa, porque les puede dar a las células una capacidad replicativa que se nos vaya un poco de las manos. El mantenimiento de la longitud de los telómeros requiere un equilibrio entre acortamiento y alargamiento, de forma que ni se acorten demasiado como para causar daños en el genoma, ni tampoco tengamos una actividad de la telomerasa aberrante que favorezca esta capacidad replicativa o inmortalidad de las células malignas. Así, en 2018, investigadores del Grupo de Telómeros y Telomerasa del CNIO, liderado por María Blasco, utilizaron una terapia génica con telomerasa en ratones que demostró ser eficaz contra enfermedades causadas por el acortamiento excesivo de los telómeros y contra el envejecimiento, y esto es muy importante, sin causar ningún cáncer. Esta terapia génica consistiría en reactivar el gen de la telomerasa solo durante algunas divisiones celulares, de forma que ésta ejerciese su función reparadora durante un tiempo limitado para minimizar así el posible riesgo de cáncer que tuviese la telomerasa. Esta terapia con telomerasa en ratones ha demostrado tener un potencial terapéutico contra algunas patologías, como por ejemplo el infarto, ya que contribuye a la regeneración del tejido cardíaco. No obstante, cabe remarcar que estos experimentos se han hecho en ratones, o sea que de aquí al salto a humanos podrían pasar todavía muchos años. Y en cuanto a la famosa pregunta, ¿es la telomerasa el elixir de la eterna juventud? Voy a coger la respuesta de María Blasco en una entrevista en la que dice: creo que es uno de los elixires de la eterna juventud de la célula, lo cual tiene sentido porque al final en el organismo hay muchísimas más vías interconectadas que intervienen de forma conjunto en un proceso tan complejo como el envejecimiento. Solo hay que ver las 9 causas que nos mencionan en los hallmarks del aging, o sea que suponer que el elixir de la eterna juventud reside únicamente en telómeros/telomerasa pues es generalizar un poquito. Algo para nada común en las noticias de salud. Pero de todos modos la ciencia y la investigación avanzan, así que pues ya se verá. Bueno, espero que os haya gustado un montón este vídeo. Estoy súper feliz de haberlo grabado. Que os suenen ahora pues un poco más estos conceptos, sabéis que me podéis dejar comentarios /pregunta/ pues contarme vuestra vida aquí abajo en los comentarios y nos vemos pronto con más biomedicina y más cosas sobre el ser humano. Entendemos y que están muy bien explicados en el paper Hallmarks of Aging o Causas del Cáncer. Es decir, tiene la capacidad de añadir secuencias, repeticiones. En concreto nos presentan estas 9 causas, entre las cuales están pues, inestabilidad genómica, el agotamiento de las células madre o alteraciones epigenéticas.